de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Un día más, bienvenida a su programa Bajo su abrigo. Es un privilegio poder estar con todos ustedes un día más y la oportunidad agradecida de antemano de que abran la puerta de su hogar, la puerta de su domicilio, de su corazón sobre todo, para escuchar, meditar conjuntamente con nosotros, siempre en tertulia, entre amigos, pues lo que es la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios a todos aquellos extremos que pueden ser útiles para nuestra vida, comparando quizá con otras personas, testimonios. Usted ya sabe, conoce el programa seguramente. Pero hoy pues continuamos con un tema que iniciábamos en el programa anterior, y es hablar del carácter de siervo, el carácter de los que nos ha llamado Dios a servirle, que son todos aquellos, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Y es así, debemos de tener un anhelo de servir, porque Dios es el siervo de siervos. Él sirve a justos e injustos, hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Nuestro servicio no es con una recompensa terrenal, sino con una expectativa de una recompensa eterna. Y no debemos jamás de olvidar ese extremo. Nuestra recompensa está en los cielos. No hagamos las cosas para que nos vean, para ser vistos, felicitados, sino hagamos las cosas para nuestro Dios. Él es lo más maravilloso que vamos a poder vivir, y le invitamos a que usted pueda vivirlo de la misma manera, en la misma forma, porque es algo precioso que Dios tiene para usted y para mí. Y estamos hablando del carácter de siervos. Habíamos empezado a hablar anteriormente de unas características, 7 características que definen la forma, la actitud, el carácter de una persona que va a servir a Dios, que está tratándose en el tiempo, que el mismo Moisés tuvo un proceso de 40 años hasta que pudo ser usado por Dios. No es una cosa inmediata, las cosas antes de tiempo suelen ser nocivas. Y estuvimos hablando de lo que es el servicio. Hoy queremos continuar con ese tema, pero antes de nada, siempre pues sembrando un poquito de lo que vamos a hablar, en Colosenses 3:12, tengo en mi corazón leerles, dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Mi pregunta es, ¿quién viste a quién? ¿Quién se viste y cómo? Vestíos pues como escogidos de Dios. Somos nosotros los que nos tenemos que vestir. Igual que usted elige una camisa, un suéter, un polo, igual que usted escoge una chaqueta, nosotros tenemos que cada día vestirnos en el espíritu como escogidos de Dios. Y nos dice con qué ropas, con qué prendas. Santos, andando en santidad, en la palabra, en la obediencia. Amados, llenos del amor de Dios. De entrañable misericordia, misericordia que nace de las entrañas, que nace de lo más profundo de nuestro ser. De benignidad, para hacer lo bueno. De humildad, que no se nos suba nunca. Hablábamos en la semana pasada de la importancia de la humildad y no el orgullo. Humildad, mansedumbre, de ser mansos, y de paciencia, soportándoos, dice el versículo 13, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Hay que soportarse, hermano con hermano, persona con persona, familia con familia, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, fíjese el extremo, eso define el carácter de siervo. Aunque alguien tenga un motivo de queja, Dios nos dice que nos tenemos que perdonar, nos tenemos que tolerar, nos tenemos que soportar, nos tenemos que amar, nos tenemos que tener paciencia, aun habiendo un motivo. Habrá que corregirlo, ¿no? Pero aunque haya un motivo, aunque alguien tenga queja, hay que perdonar. Ese motivo tiene que ser perdonado. No puede albergarse en nuestro corazón. De la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. La última capa por encima de todo el amor, que es el vínculo perfecto. Ese vínculo hace que nada se rompa. Un matrimonio no se rompa, una asociación entre hermanos no se rompa, la iglesia no se rompa. Cualquier cosa que Dios une, no la separe el hombre, pero hay que vestirse de estas características que Dios nos da y que los siervos tienen que tener.
Luego acontecerá lo que Dios quiera, obviamente, lo que Él permita, pero que no falte esta reflexión. Vamos a ver unos vídeos breves, cortos, nuestros compañeros de realización los van a poner, y vamos enseguida a entrar en tertulia sobre este interesante tema. No se lo pierda, aprendamos a tener ese carácter de siervos. En nuestro subconsciente, nuestra vida puede ser un largo recorrido. Nos vemos en un largo viaje que cruza el continente. Viajamos en tren. Por la ventana observamos las escenas de los autos que se desplazan en las autopistas cercanas, de los niños que cruzan las vías, del ganado que pasta allá a lo lejos, del humo que sale de las plantas de electricidad, de las interminables hileras de los cultivos de trigo y maíz, de las llanuras y de los valles, de las montañas y de las colinas, del perfil de los rascacielos y de los edificios de las ciudades. Pero en el fondo de nuestra mente está el destino final. Cierto día, a cierta hora, vamos a llegar a la estación. Ahí nos esperan las pancartas y banderas, pues al llegar muchos de nuestros sueños se van a cumplir y las piezas de nuestra vida van a encajar como un rompecabezas al fin resuelto. Recorremos el pasillo del tren impacientes, contando los minutos que faltan y esperando la estación, y pensamos, cuando llegue a la estación sí que cumpliré mi propósito. Cuando llegue a la próxima estación saldaré mi cuenta con Dios. Cuando me den un ascenso haré donativos a la iglesia. Cuando el último de mis hijos se gradúe me dedicaré a las misiones. Entonces viviré feliz para siempre. Entonces la vida será buena. Pero tarde o temprano, debemos darnos cuenta de que no hay ninguna estación, ningún lugar al que vamos a llegar de una vez por todas. La verdadera alegría de la vida es el viaje en sí, y la estación es un sueño que solo nos distancia de él. No son las cargas del día de hoy las que enloquecen al hombre, sino los lamentos por los errores del ayer y el temor hacia el mañana. Los lamentos y el temor son dos ladrones gemelos que nos quitan el presente. Pero eso no me afectará. Yo no quiero tener que lamentar el haber ignorado el llamado de Dios. Ya no quiero diferirlo más. Alguien me dijo una vez que nuestro propósito aquí en la tierra es muy sencillo. Es el mismo que el de Dios. Que los que están perdidos lo conozcan. Es una meta que se cumplirá. La cuestión es si tú quieres ser parte del propósito de Dios. Por favor, Dios mío. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. And when I am alone, oh, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus.
die. And when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world, but give me Jesus. Necesitamos aprender a ser como Jesús, es algo precioso. Los que han estado por radio solo han podido escuchar una melodía preciosa también, aunque está en inglés, pero que hablaba del carácter de Jesús, esa cruz, cómo Él tomó esa cruz, en qué circunstancias, con qué actitud ante lo que tenía que llevar a cabo. Algo de mucha enseñanza. Y bueno, pues sin más dilación, para aprovechar bien el tiempo, presento a mi contertulio que tenemos ahí a medio este tema, Eusebio Perona, pastor en Mula y en Sangonera. En Mula y en Sangonera. Sí, he cambiado el orden. Lo he dicho bien. Y bienvenido una vez más. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Y estamos hablando del carácter de siervo. 7 características, hemos visto 2, podemos resumir un poquito y seguir ahí entresacando, ¿verdad? Tanta riqueza. Es un tema impresionante, ¿no? Es un tema de... Porque nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos con el propósito no otro que servir. O sea, el que se crea que está en esta tierra o por otro motivo está en un error, ¿no? Claro. El verdadero motivo de un verdadero creyente, un verdadero cristiano es servicio. Es servicio. La Biblia enseña a dar, no a recibir, ¿no? Se da y entonces se recibe, se siembra y se recibe. Entonces estuvimos viendo las características y hablábamos de la diferencia entre característica y requisito. La característica es la cualidad que nos diferencia de otras personas, ¿no? Y la característica es un y el requisito es una condición que es necesaria para conseguir algo, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Bien, pues si no recuerdo mal, estuvimos tratando hasta la segunda característica, ¿no? Y vamos a resumir un poco las 2 primeras, ¿no? La primera característica es que está basada en el llamado de Moisés, ¿no? Un llamado muy importante, que era la de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón de Egipto, ¿no? Entonces vimos cómo fue llamado, ¿no? Tuvo, como tú has dicho al principio, que pasar 40 años para poder vencer ese orgullo, ¿no? Que a veces tenemos y nos impide ser verdaderos siervos, ¿no? Porque nuestro orgullo tiene que desaparecer de nuestra vida. A Moisés le costó 40 años, ¿no? Pero ahí aprendió, ¿no? Cuidando ovejas de su suegro, ¿no? Entonces vimos en el llamado 2 características. La primera, que él tuvo que dejar su comodidad, su rutina, e ir más allá. Dice la Biblia que llegó hasta el monte Horeb y allí es donde se le apareció Jesús, ¿no? Lo importante, Dios nos invita a ir un paso más adelante, a salir de la comodidad. A veces nos acomodamos en las congregaciones, nos acomodamos en las iglesias y decimos, bien, yo ya soy salvo, acudo como rutina a los cultos, pero a mí que no me exijan nada más, ¿no? Entonces Dios nos invita y nos llama a ir más adelante, como hizo con Moisés, ¿no? Claro. La segunda característica es que tenemos que romper el círculo de comodidad, de rutina. Es muy parecida a la primera, pero que primero tienes que cumplir, estás dispuesto a salir, a ir más adelante, y después dispuesto a romper el círculo de la rutina. ¿Qué es romper ese círculo? Es simplemente dejar de hacer lo que yo quiero hacer y empezar a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y vemos como Moisés así lo hace, ¿no? Le ponen mil excusas, como veremos más adelante, pero al final, cuando Dios elige a alguien, cuando Dios elige a un siervo, como veremos, lo equipa, aunque tenga sus deficiencias, ¿no? Esto es un llamado a aquellas personas que se creen poca cosa, que se creen que Dios no las puede usar, pero realmente están en un error, ¿no? Si hay disposición... Es que realmente es lo que Dios quiere. Claro. Fíjate, el que se cree capaz, quien se cree apto,
ese es el que no vale. El que no vale. Porque lo va a hacer en su fuerza, a su manera y sin la dirección correcta del Señor. Pero quien se cree que no puede, que no sabe, es el instrumento que Dios puede usar con libertad. Es lo contrario al orgullo, claro. La baja estima, ¿no? Que a veces muchas personas tienen, ¿no? Pero Dios te puede usar. Hombre, más que baja estima hace falta esa humildad, esa sencillez de saber que si algo hace Dios... La humildad se va tan abajo. Exactamente, a veces lo que falta se convierte un poco... en baja estima y dice, no, es que no sirvo, es que no aprovecho. Entonces no es así, ¿no? Claro que no. Dios puede utilizarnos porque Dios nos elige y luego nos equipa. Coge lo débil para avergonzar a lo fuerte, coge lo necio para avergonzar a lo sabio. Claro, no llama a los que ya están equipados, sino equipa a los que llaman, ¿no? Y cuando hay una disposición, como veremos, ¿no? Entonces ya entramos de lleno en la tercera característica, que es que el verdadero siervo de Dios siempre se arriesga. Se arriesga en un sentido de decir, Dios me dice que haga algo, no lo tengo muy claro, pero voy a correr el riesgo. Mira, uniendo la 2 y la 3, me viene cuando estaban los hijos de Zebedeo en la barca, remendando las redes. Sí. Entonces... ellos no eran de la secta de los fariseos ni de los saduceos, no tenían un conocimiento religioso de estar, habían estado desde pequeñitos pescando. Era lo que sabían hacer. Ellos no estaban capacitados, pero fueron llamados y arriesgaron, que dejaron al padre solo. Cuando pasó Jesús dijo, venid conmigo, y lo dejaron solo. Zebedeo lo dejaron allí. Claro, y dice la Biblia, y dejando a su padre en la barca, que es curioso, pero cuidado, hay que pasar por ahí. Que tú veas que tus dos hijos lo llama a un extraño y te dejan con el negocio ahí a medio, en el negocio familiar. Ahí arriesgaron. Que él entendería que quien lo llamaba... Sí, lo digo por lo curioso, ¿no? Claro, pero también es curioso, o también llama nuestra atención, que arriesgaron. Las dos cosas. No estaban capacitados, que lo iban a estar. Dios los va a capacitar. Servir al Señor siempre trae un costo, algo que tenemos que poner de nuestra parte. Y arriesgaron, dejaron su negocio, lo que conocían, y se fueron. Piense que seguir a Cristo es simplemente un evangelio que vas a recibir solamente y no vas a arriesgar nada, estás en un error, porque seguir a Cristo conlleva un costo. El costo de tu salvación, o sea, la salvación tú la recibes gratis. Pero eso no quiere decir que no costara. Hay demandas. Claro, costó la sangre de Cristo. O sea, que el propósito, como hemos visto ahí en el vídeo, hemos visto que Jesús cumplió todos los propósitos. O sea, a pesar de que tuvo que pasar por circunstancias muy adversas, de ser incluso traicionado por los suyos, por los que supuestamente lo amaban, muerto en una cruz, él tuvo que pasar por todo eso. Entonces, él se arriesgó por nosotros, ¿no? Porque él sabía que si no lo hacía, nuestra salvación no tendría lugar, ¿no? Entonces vemos que Moisés, y si volvemos al llamado, en el versículo 3 dice que vio que la zarza, donde el Señor le estaba hablando, estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Ajá. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. O sea, Moisés vio que ocurría algo no normal, algo que él no entendía, pero dice, no, yo me voy a arriesgar, me voy a acercar a la zarza para ver lo que sucede, ¿no? Esto marca la diferencia, o quien no arriesga y no deposita su confianza en Dios no recibe el llamado de Dios, ¿no? Quien deja pasar la oportunidad. Deja pasar la oportunidad y es un llamado a esa gente que Dios los está llamando, pero que no se arriesgan a acercarse para dar el paso para acercarse a lo que Dios después, como veremos, le comenta o le ordena a Moisés, ¿no? Una interesante pregunta hubiera sido, ¿qué hubiera sucedido si Moisés dice, eso es que tengo calor y además el calor del desierto me ha anulado la mente? Si es Dios de verdad que quiere hacerme un llamado, yo no estoy preparado. Y si hubiera marchado, ¿qué hubiera pasado? Quizá hubiera escogido a otro. Claro. Porque ¿no? Jonases hay poco. Hay el extremo ya de que Dios quiera hacer algo con una persona, ¿no? Entonces, quien no arriesga es porque realmente no ha dejado que Dios domine su vida, ¿no? O que no ha tenido la experiencia del amor de Dios, ¿no? Claro. Entonces, para poder servir al Señor hay que tener una experiencia, ¿no? Y esa experiencia no es otra que sentir en su carne el amor de Dios, ¿no? Dios nos invita y nos llama constantemente a que demos un paso hacia adelante y que hagamos una prueba de lo que nos aman. O sea, si tú no te arriesgas, nunca vas a saber lo que Dios te ama, ¿no? Así es. Porque en la comodidad, en la rutina, tú no vas a experimentar el amor de Dios. Solamente vas a entender el amor de Dios cuando
cojas un riesgo. Entonces hay personas que esperan verlo todo bien al llamado del Señor. Y yo cuando tenga la seguridad física de que voy a hacer lo que Dios me está mandando, entonces lo hago. Pero no es así. Tú con el llamado de Dios, un buen siervo arriesga. Cuando Abraham salió de su tierra, ¿no? Cuando el Señor dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré en un futuro a dónde vas, ¿no? Ahí vemos como los grandes siervos de Dios arriesgan. Y ya con 75 años, Abraham diría, o se podría haber planteado, ¿a dónde voy yo? El Señor me dice que salga así, pero no me dice dónde vamos a ir. Claro que entonces, el verdadero siervo, vuelvo a repetir, arriesga, ¿no? Entonces, arriesga siempre en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, claro. Lo digo por si alguien dice, bueno, pues fíjate, yo iba a hacer esta cosa, pues yo arriesgo y Dios está conmigo. Depende qué cosa. Siempre en la voluntad, en la palabra. Sí, algo lógicamente bíblico. Claro. Claro, es que estamos hablando bíblicamente. Lo digo porque se le pasa a alguien. Pues yo para Dios voy a echarle al juego y voy a arriesgar para evitar cualquier confusión que el enemigo pueda meter en la mente de alguna persona. Claro. Y decir, en base a poner a Dios como excusa, tener un riesgo que Dios no quiere que tengamos, obviamente. Bueno, un riesgo en cuanto a... porque nos protege. A obedecerle. Claro, riesgo de obediencia, de seguirle. Como veremos, no hay... cuando tú sigues al Señor, cuando tú arriesgas por el Señor, realmente no estás arriesgando. Claro. Porque Él... Estás obedeciendo. Estás obedeciendo porque Él te va a proteger, ¿no? Entonces... Estás confiando. El riesgo es fe, confianza en lo que Él promete. Correcto. Dependencia. Entonces, ¿cuál sería o cuál será nuestra actitud cuando nos encontramos con que Dios nos llama, pero no sabemos dónde vamos? Ni no sabemos realmente lo que Dios nos va. Él quiere que demos el paso de fe, que a veces mucha gente, grandes ministerios no se desarrollan, grandes servicios al Señor no tienen el punto final que deberían tener por ese miedo al riesgo, ¿no? A no arriesgar, ¿no? El secreto está en pedir a Dios que pongamos toda nuestra actitud, toda nuestra confianza y nunca el temor cuando obedecemos al Señor, ¿no? Él nos dice, Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de un verdadero siervo no es de cobardía. Claro. Y el cobarde no arriesga, pero el valiente sí arriesga, ¿no? Y sobre todo por Cristo, porque dice que nos ha dado poder, amor y dominio propio. No demonio propio, claro. Dominio propio, claro. Que no confundamos, ¿no? Y luego dice David en el Salmo 37:5, dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, ¿y qué pasará? Que Él hará. Amén. O sea, cualquier circunstancia, cualquier problema, si tú has obedecido, Él te va a proveer, te va a dar, te va a equipar para que ese ministerio o ese llamado que te ha hecho se cumpla. Entonces, en este punto lo que es la primicia importante que tenemos que ver es que quien se arriesga por Jesús definitivamente no lo hace, porque en Dios está la provisión. Que no se está arriesgando, está seguro, está en sus manos. O sea, ninguna circunstancia implica un riesgo para nosotros si estamos en las manos del Señor, ¿no? Claro. Es una seguridad absoluta, ¿no? Claro. Por eso dice en Mateo 6:33, tan conocido, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y de lo demás. Y muchos dicen, sí, claro, y va a ir a trabajar Dios por mí. No, es que cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, va a salir el trabajo a buscarme. Claro. Es que Dios proveerá. Se ataja el tiempo. A lo mejor Dios te pone en la mente a quién tienes que ir y esa persona está buscando un trabajador, y tú llegas allí y allí te encuentras el trabajo. Pero así. Mira, voy a contar una cosa anecdótica muy breve. Hace muchos años, cuando yo estaba empezando como pastor, estaba trabajando secularmente y salí de un trabajo que iba a cerrar la empresa. Y yo tenía que, después de 10 años de abogado, estuve trabajando en otras cosas para compatibilizar con el pastorado. Y recuerdo que yo salí, iba orando en la moto y dije, voy a pasar por esta empresa que llevo 2 o 3 días que me la pone el Señor. Iba orando, voy a pasar por esta empresa. Estaba cerca de mi casa, a 300 metros, andando. Voy a pasar por esta empresa de lo que estoy haciendo, que Dios me ha puesto que vaya. Y fíjate que pasé por allí, entré y dije, hola, muy buena. ¿Tienen ustedes aquí alguna demanda de trabajo?
Y dice, ¿vienes por el trabajo? Digo, no lo sé. Digo, ¿pero de qué quieren el trabajo? Y dice, estamos buscando a una persona que haga tal cosa. Digo, sí, pero yo vengo por si acaso. Y dice, no te vayas. Y entonces me metieron como si me hubieran secuestrado en una oficina. ¿Cómo Dios hace las cosas? Y dice, a ver, te vamos a entrevistar. El jefe viene, llega el jefe, hola, muy buena. Y dice, ¿usted quiere trabajar? Y digo, pues sí, ¿cuánto quiere cobrar? Y digo, hombre, yo estoy cobrando tanto. Y dice, bueno, pues yo se lo mejoro. Y dice, mañana empieza. Pero así fue. Es decir, a veces cuando estamos orando, Dios te puede poner lo que tú tienes que hacer. Correcto. A lo mejor no viene a tu casa, pero a lo mejor vas a 100 empresas y te dicen que no. Pero en oración Dios te puede poner una y que te digan que sí. Claro. Y que sea el momento, como el testimonio que he contado, que es real y verídico, y estuve trabajando 1 año y medio. Y puede ser que Dios tenga preparado eso y nosotros lo ignoramos, pero hay que arriesgar, claro que sí, y obedecer, tener esa fe y, por supuesto, buscar a Dios, ¿no? Tener esa intimidad con Él. Sí, no hay intimidad. Precioso, por eso cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas, que es eso, el que se arriesga y a veces pone a Dios primero. Dios abre puertas siempre, ¿no? Y esto pasa también muchas veces con yugos desiguales, ¿no? Cuando alguien dice, no, Dios primero, o Dios te lo convierte, o Dios te dará algo mejor si no hay todavía un matrimonio, o Dios te dará, pero pon a Dios primero. Claro. Hay veces que no lo hacemos. Hay matrimonios que rompen muy fácilmente y muy rápidamente por ese motivo, ¿no? Aún dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque no se dejan llevar por la vista y no por el corazón y lo que Dios te muestra, ¿no? Claro. Hay que esperar siempre en el Señor, ¿no? A veces pensamos, es que se me pasa la edad, tú tranquilo, claro, que la vida es larga, ¿no? Y Dios tiene un propósito con tu vida, y Dios tiene un llamado para ti, y Dios te va a dar la mujer que tú necesites o el hombre que tú necesites. Claro que sí. Pero Él primero, Dios primero, su obediencia. Hay que poner a Dios en primer lugar, ¿no? Cuánto dolor trae y sufrimiento a veces. Es que a veces son pasos que se dan que son ya para toda la vida, porque en el sistema de este mundo tú te casas y te puedes casar 7 o 8 veces. Hasta que el juez no se pare. Hasta que el juez no se pare, pero como cristianos y como verdaderos siervos del Señor sabemos y tenemos que tener claro que el matrimonio es para toda la vida, claro, hasta que la muerte no se pare, ¿no? Eso está claro. Pues hay que arriesgar, aunque el que arriesga realmente está confiando. Claro, porque tenemos arriesgar un padre. A obedecer es confiar. Es que nuestro padre es un padre que es justo, pero es un padre de amor. Es amor, ¿no? Y que jamás va a permitir que experimentemos algo que vaya en contra de nuestra vida, de nuestra familia, ¿no? Sin duda. Pablo en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Entonces tenemos a Dios ahí, claro, respaldándonos. Dice, por el contrario, cuando llegue la prueba, que va a llegar, las pruebas y las tentaciones llegan, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Por supuesto, Él siempre está con nosotros. Entonces, si tú no arriesgas, es porque realmente no has conocido el amor de Dios, ¿no? Lo veo aplicado ahí en un ejemplo, cuando Pedro está en la barca, viene Jesús andando por encima del mar, y dice, si tú eres Jesús, dímelo, y yo voy a ti andando, y yo soy, ven. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no sale de la barca? Claro. No hubiera experimentado ese poder sobrenatural, ese paseo tan precioso que quedaría toda la vida, claro, en el recuerdo, que lo vio él, lo vieron sus compañeros. Ninguno de ellos arriesgó, no. Todos quedaron dentro, solo pudieron verlo. Ahora, como tú has dicho, no te va a dar nada que no puedas soportar. Es verdad que hubo un momento que miró la tempestad, claro, miró las olas, que eso también es un ejemplo de que nosotros podemos ir en medio de la prueba y la tempestad por encima, claro, pero como miremos las circunstancias nos vamos a hundir. Hay que mirar, pero siempre no nos da nada que no podemos soportar. ¿Quién estaba ahí Jesús para levantar a Pedro? Si Jesús nos da una instrucción, Él está con nosotros. Así y entonces ahí lo levantó cuando empezó a hundirse, lo levantó y le reprendió con amor y le dijo, ¿dónde está tu fe? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste? Pero bueno, pero eso le sirvió para crecer también en fe. La duda te roba la fe, ¿no? Pero le sirvió a Pedro, ¿no? Y a todos nosotros. Aprendieron sus discípulos y nosotros. Pero ahí se cumple la palabra que has leído.
no te va a dar algo que no puedas soportar. No, se hundió y ahí estaba la mano. El que, por lo que tú decías antes, el que arriesga por Jesús no pierde. No pierde, es ganancia siempre. Él va a estar ahí. Claro, Quizás podamos tropezar. O sea, hay personas, como tú dices, que a lo mejor dicen, yo es que no sé, no puedo, tienen la baja estima. Pero si toman la decisión de seguir a Jesús, Jesús va a estar ahí, y aunque diga, ¿y si meto la pata? Ahí va a estar Jesús para levantarte, Claro, para corregirte, claro. para mejorarte. Los sacerdotes que llevaban el arca tenían que meter los pies en el Jordán. Había que arriesgarse. Si no medían, no. Había que arriesgarse. Hasta que no metieron los pies hasta los tobillos en el Jordán no se detuvo. No se detuvo. Era así, había que hacerlo así. Implica un riesgo. Servir al Señor siempre implica un riesgo. Sí, que es que dar el paso adelante, el paso de fe que no lo puede dar Dios por nosotros, tenemos que darlo nosotros, ¿no? Entonces tenemos el riesgo que a veces tomamos cuando vamos a orar por alguien, y si hago el ridículo. Sí, eso puede venir, ¿no? Porque si no se sana, pues si no se sana, Dios sabe por qué no se sana. Luego nos enfadamos con el Señor. Mira, me has dejado en mal lugar, ¿no? ¿Entiendes? No. Pero bueno, resumiendo... Hay personas que dicen, yo no puedo arriesgarme a dar el diezmo porque no tengo para terminar el mes. Claro, pues, es la pescadilla que se mueve así, la cola. ¿no? Podemos... Igual no tienes para terminar el mes porque no diezmas. Yo no puedo arriesgarme a ir a la iglesia porque mis padres me van a echar una bronca, o mis hijos me van a decir que estoy loco, o mi novio me va a decir que estoy loca. Sí. Y todos tenemos que arriesgar. Bendita locura. Todos tenemos que arriesgar, ¿verdad? Así es. E implica ganancia. El riesgo con Jesucristo siempre te va a traer ganancia, pero tienes que arriesgar, tienes que dar el paso de fe, ¿no? Si no lo das, no vas a ver, como he dicho antes, no vas a experimentar el amor de Dios. Cuando tú das un paso de riesgo, cuando tú te arriesgas por Jesús, es un paso de fe, y la fe te lleva a que Dios te va a traer la bendición. Así es. Por la obediencia. Amén. Y por ese paso que tú das de fe, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues pasamos a la cuarta característica, ¿no? El siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios que responde a un llamado, no se sorprende cuando Dios le llama por su nombre, ¿no? Es como cuando tú recibes una llamada telefónica, ¿no? Cuando no conoces a la otra persona, dices, ¿quién es? ¿Quién habla? ¿No? Pero cuando al otro lado hay una persona que tú has tenido comunión, que has tenido intimidad, que es de tu familia, que es de tu círculo de amistad, que personas con las que convives, con las que hablas, obviamente no hace falta preguntar quién es porque lo conoces, ¿no? Porque con Dios pasa lo mismo, y lo vemos cuando Moisés en Éxodo, en el capítulo 3 que estamos tratando, el verso 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, dice que lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí estoy, ¿no? O sea, no tanto conocía a Moisés, a Jesús, porque yo supongo, y lo tengo claro, que Moisés, en los 40 años que estuvo pastoreando ovejas en el desierto, él buscaría la intimidad con el Señor en esos tiempos, mientras que las ovejas pastaban, él sentado o en algún sitio, él oraría y tenía una intimidad con el Señor. Entonces, cuando el Señor le dijo, Moisés, Moisés, él no tuvo ni le preguntó quién eres, ¿no? Le dijo, aquí estoy, ¿no? Tiempos donde no hay WhatsApp y móvil, imagínate cuánto tiempo hay para Quien tiene una relación íntima, constante con el Señor, no se sorprende que Él lo llame por su propio nombre, ¿no? Es como cuando Samuel era llamado, era un niño, y las 3 primeras veces como que se sorprendió, pero cuando Elí le dijo, mira, el que te llama es Dios, entonces ya, tú dile, y a partir de ahí, heme aquí, claro. Entonces, quien ha forjado esa intimidad, quien tiene esa fidelidad con el Señor, el que ha entendido que Dios es fiel y que cuando Dios te llama, tú tienes que responder. Claro, y tienes que responder sin enfrentarte con Él, sin preguntar, nada más que simplemente, Señor, aquí estoy, dispuesto estoy, ¿no? Amén. Así se asemeja nuestra vida, ¿no? A esa llamada que Dios nos hace. Y cuando esa llamada llega y nosotros hemos tenido esa relación, distinguimos, sabemos que es Dios quien nos llama, y que tenemos que estar dispuestos a servirle y a seguirle, ¿no? La clave del servicio en Jesús, sin lugar a duda, es el grado de intimidad que tenemos con Dios, conociendo hasta lo más profundo de sus pensamientos y lo que Él siente, ¿no? Es muy importante la intimidad. Si no hay intimidad, no hay nada. Conocer la mente de Cristo es lo más importante que un creyente tiene que hacer, que un seguidor de Cristo, ¿no? Así es. Entonces, cuando un seguidor de Cristo escucha la voz de Dios, la distingue. Y la distingue sobremanera. Entonces, pero para eso hace falta el requisito previo de tener una intimidad y conocer esa voz. Y conocer, fíjate, claro, es que... el curioso caso de los bebés, cómo conocen la voz
la madre, porque ha estado en el vientre, también incluso de los pastores, cuando van a la iglesia mucho, y los padres. Pero como la voz de una madre al bebé, sabe que es la madre, claro, la identifica, porque ha pasado 9 meses en su vientre. Cuando incluso si el padre ha estado hablando con él desde fuera. No, y hasta los pastores. Cuando van mucho a la iglesia, que hemos tenido experiencias de ese tipo. Yo tengo un caso de una niña, escúchame. Lo sé, de tanto escuchar la palabra. Ella se sentaba siempre, la madre cuando estaba embarazada, se sentaba siempre en la primera silla, delante, ¿no? Sí. Y yo predicaba y ella escuchaba. Pues la niña, cuando nació, cuando yo le hablaba, se reía. Claro. Porque me conocía mi voz, ¿no? Entonces, eso que tú has dicho... Y por eso te lo digo, porque conozco varios casos de cuando presentamos a muchos bebés que lloran siempre con cualquier... Los cogemos nosotros en ese momento, se aquietan, se entran en... Porque conocen, porque han estado escuchando la palabra, la predicación. Son cosas que ellos les son conocidas. Por eso el hombre y la mujer de Dios necesita... estar en el vientre, esa intimidad de formación en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, yo a veces pongo el ejemplo de la intimidad del matrimonio, ¿no? Que nosotros tenemos que desnudarnos ante Dios, ¿no? O sea, que quitarnos todo lo que conlleve la máscara que nos impide tener esa intimidad propia y real con el Señor, ¿no? Entonces es muy importante. Si nuestra actitud no es tener intimidad con el Señor, tú nunca vas a responder al llamado de Dios. Se afina el oído, entonces uno sabe cuándo es Dios el que habla, cuándo es Dios el que da la instrucción. Pero ¿cómo vamos a conocer la voz de Dios en su presencia, si no tenemos comunión? Como el bebé en su presencia. Más presencia, imagínate que el bebé estuviera a rato solo. Entonces, si está a rato y le pilla durmiendo a la madre, pues no la oye. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que estamos un ratito, y otra cosa que nos pasa en la intimidad, que hablamos mucho y oímos poco. Sí, no, eso es verdad. Y en Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y nos sirve para la presencia de Dios también, que a veces llegamos a la presencia de Dios, Padre, dame un coche, dame no sé qué, dame una... En el nombre de Jesús, amén, hasta mañana. Está. Y a lo mejor quiere el Señor decirnos algo y no hay intimidad, no hay intimidad, hay que dejarle eso es saludar a la esposa en el pasillo. Hay que dejarle tiempo. Tú, hasta luego, buenos días, y hasta mañana o hasta la tarde, ¿no? Claro que sí. Entonces conlleva otra actitud. Hablaremos un día de la intimidad, pero interesante quedarnos con esos datos, esos principios tan interesantes. Hablabas tú de los bebés, pero ¿y las ovejas? Bien, que alguien las llame, que no sea su pastor. No, nada. Yo tengo un vídeo. He hecho la prueba, Si has visto tú ese vídeo, yo tengo un vídeo de que ahí hacen la prueba, ahí se ve un prado con ovejas por ahí pastando, ¿no? Y llega un señor y empieza a llamarla, y las ovejas siguen pastando y ni caso. Llega otro, empieza a llamarla, a darle gritos, tal, y las ovejas ni caso. Y entonces llega el pastor, le pega 4 palabras y toda la oveja hacia él, ¿no? Claro. Entonces si las ovejas ya responden al llamado, por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es. O sea, entonces, y dice, y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, ¿no? Es ese conocimiento es la intimidad, ¿no? Bilateral. Claro, el estar conviviendo cada día con ellas. Entonces en doble dirección. Las ovejas conocen y yo las conozco. Exactamente, en una doble dirección. Eso está claro. No es un monólogo, no es como por ejemplo que hay un ídolo y tú conoces al ídolo, pero el ídolo está muerto y no te conoce a ti. No. Por eso hay que escuchar a Dios. Sí, yo siempre digo que más vale orar antes de decidir o de tomar una decisión que orar cuando ya has tomado la decisión. Por las consecuencias negativas. Las consecuencias que te pueden traer, ¿no? Duda. Entonces, por eso, si el Señor nos oye y nosotros lo oímos, pues ¿por qué arriesgarnos a tomar una decisión equivocada? Pues ora antes de decidir. Antes de tomar la decisión, ponte en oración con Él, ponte en intimidad con Él y que Él te muestre. Claro. Mucha gente hace todo lo contrario. Toma la decisión y luego ora para que Dios bendiga la decisión que tú has tomado. Y si la decisión no es correcta, ¿qué? Claro. Dios no puede bendecir algo que no esté Él de acuerdo, ¿no? Que no sea su voluntad, ¿no? Así es. Y a veces hallamos eso. Quinta característica. Aceptar la voluntad de Dios en medio de tu vida. Dios, como hemos dicho antes, hace un llamado, pero nos da las herramientas para que podamos hacer ese llamado. O sea, nos equipa. Ajá. Moisés tenía todas las excusas posibles, ¿no?
para rechazar el llamado. Claro. Era tartamudo, pastor de ovejas, con un simple palo en su mano, y Dios lo llama a enfrentarse con el faraón, el rey de Egipto, con todos sus ejércitos, con toda su autoridad, no teniendo una herramienta, que la herramienta para hablar con alguien es la boca, ¿no? Sí, sí. Tenía que hablarle al faraón con esa traba que él tenía, Sí. y luego demostrarle el poder de Dios con un palo. Ajá. Tú imagínate el Pero, reto. y más excusa, 40 años ya al margen, una familia, tenía 2 hijos, una Sí, esposa, claro. tenía un suegro al que le cuidaba las ovejas, tenía mucha más edad, ya tenía 80 años, Claro. 80 años, aunque mejor llevados que los de ahora, son 80 años que pesan, sí, o sea, así excusa es. un montón, Claro. estaba en otra tierra, tenía que hacer un viaje por el desierto, no estaba el AVE, no estaba el helicóptero ni el avión, o sea, excusas tenía unas cuantas, Muchísimas. Y no puedo desatender mi familia. Es Claro, obvio, claro, ¿no? claro, claro. Y lo Pero tuvo- bueno, eso era hasta cierto punto normal, pero lo difícil era enfrentarse al Sí, sí, faraón. la parte más dura, La parte pero más que son dura. excusas que muchos ponen, Sí, sí, o ponemos, sí, o hemos sí, puesto, mucho. y Sí. que... Dios, la palabra de Dios nos dice que su voluntad siempre es lo bueno, es lo correcto y lo perfecto y lo agradable, ¿no? Romanos 12:2 Pablo habla ahí de que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. perfecta. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos va a dar algo que no sea bueno, sea agradable y sea perfecto. Entonces nosotros a veces tenemos, como hemos visto en el punto anterior, arriesgar, porque hacer la voluntad de Dios nos trae lo bueno, lo perfecto y nos trae lo agradable. Así es. Entonces no tenemos por qué tener tantas trabas para responder al llamado de Dios, ¿no? Amén. Si nuestra vida está sometida a Dios, ¿cómo podemos muchas veces rechazar la voluntad de Dios? Claro. Sabiendo que Dios nos guarda, nos protege, nos cuida, somos sus hijos, somos su piedra preciosa, digamos, La niña la de obra sus ojos perfecta, también. la niña de sus ojos, lo que Él creó la tierra para Sí, sí. para poner al ser humano ahí, ¿no? Como la cuna perfecta para lo que Él más amaba, que era, Claro. que era su creación, su hijo, la obra perfecta, ¿no? Entonces, Dios es la seguridad que todo hombre puede tener, ¿no? Amén. O pueda necesitar. Romanos 8:28 dice que Pablo dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Ujú. Si tú amas a Dios de verdad, no como tú creas amarlo, sino como Dios quiere que tú le ames, tú no corres riesgo ninguno. Claro que sí. La certeza que debemos tener en nuestra vida es que Dios nos va a capacitar. Ujú. Quita todo traba de tu mente, quita todo problema que tú puedas tener, digamos, las cosas que tú puedas padecer, como Moisés era tartamudo, ¿no? Dice, si leemos en Éxodo 4:1, dice, vemos como él le da, lo empieza a equipar con un bastón de pastor, ¿no? Dice Éxodo 4:1, dice, ellos no me creerán ni tampoco me harán caso, contestó Moisés. Al contrario, me dirán, el Señor no se te ha aparecido. Y le dijo Jesús, el Señor, dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Ujú. Dice, un bastón, contestó Moisés. Y en el verso 3 dice, arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante ese bastón se convirtió en una serpiente. Ujú. Moisés echó a correr para alejarse de ella, ¿no? Otro problema más añadido, ¿no? Sí, sí. Dice, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla la serpiente se volvió a convertir en bastón. Dice, esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor. O sea, Dios ya lo empezó a equipar, demostrando que con una vara podía hacer grandes milagros, siempre y cuando estuviera Dios respaldándolo. Siempre y cuando hiciera la voluntad de Dios, porque a veces queremos tener el poder, pero sin hacer la voluntad de Dios, Claro. y así no funciona, ¿no? Entonces, nuestra propia capacidad humana se convierte en capacidad divina cuando nos ponemos a su servicio. Amén. Y esa es una clave que yo veo en este pasaje. Otra es que él le promete que estará con él. En Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Claro. Se menospreciaba, ¿no?
Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Cuando Dios está con nosotros, nuestra capacidad humana se convierte en capacidad divina. Amén, amén. Y entonces dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Una condición que le Claro. ponía, ¿no? Y como vemos en la historia de Moisés, esas condiciones se iban cumpliendo, ¿no? La promesa que Dios jamás nos abandonará y siempre estará con nosotros debe impulsarnos siempre al servicio, y al servicio con la excelencia, ¿no? Amén. Éxodo 4:10 dice, soy torpe de palabra. Dice, ay Señor, respondió Moisés, venga a ponerle pegas, ¿no? Dice, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es de ahora ni de ayer, sino me pasa cada vez que hablo. En tiempo atrás, siempre que hablo se me traba la lengua. Entonces dice, pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién si no lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Confianza absoluta. Dice, así Hacía falta. que anda, ve, que yo estaré contigo cuando hable y te enseñaré lo que debes decir. Moisés insistió, ay Señor, por favor, tú estás equivocado, envía a otra persona, ¿no? Entonces el Señor dice que se enojó con Moisés y le dijo, pues ahí está tu hermano Aarón, el levita, yo sé que él habla muy bien, además él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hable y les daré instrucciones de lo que deben hacer. Dice, tú le hablarás a Aarón, ¿eh? O sea, Dios le hablaba al elegido, Sí, sí. a Moisés. Y Moisés le transmitía a su hermano lo que tenía que decir. Por eso dice, tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo. Y Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que tú digas. Y en Éxodo 7:1 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi nombre ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene y luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Amén. Por cierto, Aarón también arriesgó, hizo un viaje en el desierto, a través para buscar por una revelación Por de una Dios. revelación que tuvo de Dios, que no había exactamente. WhatsApp, vamos. Oye, Aarón, que soy tu hermano, nos vemos en tal sitio. Sí, no había WhatsApp ni había teléfono. Que también arriesgó, también fue un Sí. siervo elogiable en ese punto, ¿no? De arriesgar. El wifi era el Espíritu Santo, ¿no? Y Revelando. qué bueno, como tú estás diciendo, cómo Dios también fue condescendiente y le ofreció la oportunidad, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿no? Dijo, venga, voy a permitir, ya me estás poniendo tanta pega que no te voy a dar algo que no puedas soportar, ¿no? No te das tanta vergüenza. Ahora, 40 años que le vinieron a Moisés muy bien para desaprender todo lo que había aprendido negativo y para empezar de cero, para que Dios fuera su verdadero tutor. Porque hay un versículo en Éxodo, en Hechos por lo menos, y en Éxodo 3 creo que también, que dice que Moisés cuando mata al egipcio era un varón poderoso en palabras, poderoso en palabras, o sea, que se ponía a hablar, había sido como príncipe, claro, para ser rey. Entonces, fíjate cómo Dios quiere incapacitar para capacitar. Claro. Desaprender, tenemos que desaprender lo que en el mundo aprendemos en Egipto para aprender lo que es del reino de los cielos. La vasija hay que desalojarla para que Dios pueda Hay que llenarla. evacuar lo que Entonces llevamos tú dentro. no puedes mezclar lo que tú llevas dentro con lo que Dios quiere poner, ¿no? Tienes Amén. que vaciarte, tienes que sacar Claro. todo lo que tú sabes. Por eso dice que el que quiera ser sabio se haga necio. ¿Por qué? Está diciendo, porque tu sabiduría, que es terrenal, que es animal y es diabólica, tiene que salir de ti para poner la sabiduría divina, que es la sabiduría correcta, es la sabiduría que Dios te impone o te llena de esa sabiduría para que tú puedas aconsejar a otros, tú puedas tomar decisiones sabiamente, incluso, como he dicho, que la gente venga a nosotros, porque la gente viene a nosotros a pedirnos consejo. Entonces, nosotros tenemos que disponer de esa sabiduría y para eso tenemos que vaciar la sabiduría que hemos adquirido humanamente. Amén, amén. Y adquirir la sabiduría divina. Exactamente. Para poder aconsejar lo correcto. Pablo decía, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo. Y él dice, fariseo de fariseos, todo lo tenía por basura a fin de ganar a Cristo, de tenerlo de Cristo, todo, de vaciarse. todo lo daba por basura. Y es interesante. En la Biblia dice todo lo daba por estiércol. estiércol. Sí, sí, o sea, sí. así es. Sí, ¿no? sí.
Y todo lo que había sido para él importante, prioritario, interesante. ¿Qué te parece si dejamos las dos últimas características para el próximo programa y podemos concluir con todo lo que tenemos y orar con tranquilidad? Sí, y la siguiente semana pues podemos concluir ya con esas dos características, pero así no, lo vamos asimilando. Hemos hablado cosas muy importantes, hemos hablado de riesgo, confianza, intimidad. Oír y saber oír la voz de Dios, ¿no? Porque como alguien dijo también, ¿cómo vas a andar con Dios si no conoces su voz? Si no es tu amigo, ¿cómo vas a oírle si no sabes cuándo Él te habla? ¿Cómo vas a obedecerle si no sabes si quien te habla es Él? Tienes que entender. Entonces podemos hacer una pequeña conclusión ahí. Sí, en de el lo que espíritu. digamos hasta ahora, bueno, sí. Ya oramos. La conclusión es que el verdadero siervo de Dios tiene que salir de su comodidad, tiene que andar un paso más adelante, ¿no? Salir también de la rutina, de lo cotidiano, de romper con lo que yo estoy haciendo y empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El verdadero discípulo o siervo del Señor se arriesga, ¿no? O sea, coge el riesgo, porque sabemos, los que hemos corrido ese riesgo, sabemos que arriesgarse por Jesucristo no es pérdida, ni conlleva realmente un riesgo, es una ganancia, ¿no? No nos sorprendemos cuando un verdadero siervo de Dios escucha al Señor, lo escuchamos porque, como has dicho tú, esa intimidad nos lleva a conocer su voz, a saber cuando Él nos habla, ¿no? Y cuando Él nos habla, sabemos, porque tenemos esa intimidad con Él, que Él nos habla, y entonces nos disponemos a hacer su voluntad como verdaderos siervos del Señor. Aceptamos la voluntad de Dios, ¿no? en nuestra vida, sabiendo que Él nos equipa, ¿no? Que Amén. podemos tener deficiencias físicas, podemos tener cualquier tipo de deficiencia, pero Dios, cuando nos equipa, esas deficiencias humanas se convierten en poder de Dios, ¿no? En nuestras vidas, porque no somos nosotros quienes actuamos, no somos nosotros quienes desempeñamos ese poder, sino Dios a través de nosotros, ¿no? Y entonces aceptamos en nuestra vida la voluntad de Dios en cada momento, ¿no? Amén. Bueno, pues yo quiero acabar un poco en lo que hemos hablado. Hay como algo debajo, ¿no? Que me llamó la atención, en el fundamento, y es que dice en Mateo 12:30, dice: el que no está conmigo está contra mí. Cuando Dios nos llama, cuando Dios llama y le está llamando a usted tiene una relación directa con Dios. Dios le ama, y Dios, como decía bien Eusebio antes, la tierra es la cuna donde nos quiere educar, cambiar, transformar, levantar. Pero el que no está con el Señor está contra Él. Dice: el que no recoge conmigo desparrama, pierde. Coja usted lo bueno de Dios, acójase a las cosas del Señor y deje que todo lo demás se va a perder, va a acabar en ceniza, va a acabar despilfarrado. Coja la buena parte que no le será quitada. Y dice también en Proverbio 11:24, hay quien reparte y le es añadido más. Si usted va a los pies de Jesús, lo que cree que va a perder, lo va a ganar multiplicado. Dice, pero hay quien retiene lo que es justo, retiene el llamado, retiene, como Jeremías cuando enterró aquel cinto, mire qué referencia, se pudrió y luego no valía para nada al pasar unos días. No entierre su talento, su don, su llamado. Sométase, espere el tiempo como Moisés, desaprenda del mundo y aprenda de Dios. Pero dice, el que hay quien reparte y se le añade más. Cuando usted es generoso y da, obedece, va a tener más, aunque parezca al principio que pierda, pero hay quien retiene lo que es justo y es para venir a pobreza. Por lo tanto, le invitamos a que se arriesgue por Dios, sea obediente, conozca su voz, invierta tiempo en oír su voz, porque eso va a traer un fruto de abundancia. ¿Qué te parece si oramos en esta base? Padre, hemos visto unos principios hermosos de conocerte, arriesgar, de oír tu voz, de decir que sí al llamado, de estar dispuestos, y ahora pedimos por aquellos que de alguna manera no lo han logrado y por los que lo están haciendo para que no se fatiguen ni se cansen, porque tú das nuevas fuerzas, y hoy desatamos, Espíritu, como se ha dicho, de poder, de amor y de dominio propio en cada vida, en cada persona. Levanta cada una de sus vidas para que puedan servir al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de todo poder, al Dios de toda misericordia. Tú perdonas
perdonas y restauras las vidas de aquellos que han fallado, han tropezado, quizá por arriesgarse como Pedro, pero tú los levantas hoy y arriesgaron al menos. Otros no arriesgan, están en la esfera de confort y comodidad. Así que, Señor, tú levantas, restauras, sanas y vas a alistar a siervos y siervas para que sigan hacia adelante, porque tú no desechas a nadie, no desechas una prostituta, no desechas un ladrón, no desechas un pervertido. Tú restauras y tú reutilizas, porque tú eres el que puede hacer que se rompa la vasija en tu mano y hacerla de nuevo. Por lo tanto, desatamos bendición y que esta palabra nos ministre, nos fortalezca, nos ayude y nos levante a ser verdaderos siervos y siervas que lo arriesgan todo por su Señor. A ti sea la gloria, y este tema que hemos compartido nos aliente a esforzarnos más y más cada día para ser verdaderos siervos y siervas de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eusebio, amén. Muchas gracias por tu aportación, compañía, y hasta el próximo programa. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él